Muy buenas noches, hoy vamos a hacer tutoriales de creaciones de base de datos, pero esta vez desde cero. Vamos a considerar algunos conceptos básicos e intermedios, por ejemplo, ya la creación de usuarios, espacios de tablas y las mismas tablas, una tabla de ejemplo para probar, así como permisos básicos. En esta oportunidad vamos a ver esos tres conceptos, ya que usualmente nosotros sí, bueno, a mí como experiencia personal como desarrollador, yo usaba la base de datos por defecto, el XE, que nos proporcionaba la versión de prueba de Oracle cuando quería practicar, en este caso la 11G, pero podemos hacerlo también con un propio usuario, como para tener un poco más de orden y y poder aprender de paso los conceptos de permisos, creación de usuarios, esquemas, etcétera. Para ello, primero, como vemos aquí en este icono, debemos tener instalado el Oracle Database 11G Express Edition. Se busca en internet, instalar next y instalamos. Luego un ID de código para eso. En este caso yo voy a usar el PLSQL Developer versión 13, pero hay otras versiones que ustedes pueden utilizar con total libertad. Ok, empezamos inicializando. Como se les había dicho anteriormente, cuando nosotros cargamos la base de datos, siempre hay un uso. La base de datos por defecto es XE al ser la versión Express, y tenemos que entrar para hacer todos estos pasos con un tipo de usuario que sea sysdba, o sea, administrador de base de datos. En este caso, el usuario que crearon por defecto. Yo creé el usuario sys y le vamos a poner contraseña sys porque así lo creé yo. Cuando instalen esto, ustedes van a configurar su propio usuario. Muy bien, hacemos OK y empezamos a conectar. Muy bien, entonces en este IDE o en el IDE que estén utilizando, simplemente creamos una hoja de SQL. En este caso, esta es la hoja de SQL para poner comandos como select, por ejemplo. ¿Ves? Y se tachan ahí de rojo, de verde, perdón. Muy bien, vamos a empezar creando el espacio de tablas, mejor conocido como Table Space. ¿Qué es esto? Es donde se va a guardar todos los objetos de base de datos. Se guarda físicamente todos los objetos de base de datos. Objetos de DB. Muy bien. Para hacer esto, vamos primero a poner el comando y después vamos a explicar de qué trata. Ok, empezamos con el famoso create, create para cualquier objeto, y ponemos table space. Luego le ponemos un nombre, por ejemplo, guión abajo TS. Ahí está. Entonces, el segundo comando va a ser datafile, y le ponemos un nombre. A ver, pongámosle ejemplo tsdf. Luego vamos a usar el comando size. Vamos a ponerle 100m para casos de ejemplo, y por último el comando auto extend on next, otra vez 100m, max size y 1024m. Muy bien, como les había dicho, primero hemos puesto los comandos y ahora vamos a explicar qué es uno por uno, aunque infiriendo ya podemos saber más o menos de qué trata. El primer comando, la primera línea de este comando es create table space, o sea, el nombre del table space. El segundo es el archivo donde se va a guardar, Tercero es el tamaño inicial. Cuarto paso es cuando alcanza el tamaño máximo, extender, en este caso 100 megabytes. Esta M significa 100 megabytes. Esta M, la M sola es 100 megabytes. Si hubiéramos puesto acá 100 kilobytes y así sucesivamente. Y por último, el tamaño máximo, que puede ser tamaño máximo. Muy bien, esta es nuestra primera tanda de comandos. Lo ejecutamos. Acá en este caso yo tengo el play ejecutando, sale acá y listo. Muy bien, ya creamos el espacio de tablas donde se va a guardar todos los objetos. Ahora
vamos a crear el usuario donde va a estar amarrado ese espacio de tablas. En este caso el usuario se le dice esquema, conocido como esquema, donde se guardan todos los objetos. Así que nuestro nombre de esquema va a tener nuestro nombre de usuario. Así que creemos nuestro usuario con comandos básicos. Primero usuario, vamos a extender, vamos a hacer como el ejemplo de acá, los comandos de frente y de ahí vamos a explicar uno por uno. Primero create user, ponemos usuario, tenemos el ejemplo, identified by, y ponemos clave, default table space, la que acabamos de crear, ejemplo ts, luego ponemos cuota cm con ejemplo table space. Muy bien, y ahora expliquemos infiriendo rápidamente. Este es el nombre de usuario, esto es su contraseña, esto de acá es el espacio de tablas por defecto, table space por defecto, y cuánto va a tener y cuánto espacio va a tener en table space, en el espacio de tabla. Table space va a iniciar con 50 de los 100 iniciales. Vamos a ponerle 50 para tener un poco más de sentido. 50 megabytes de los 50 iniciales que se puso aquí va a estar ocupado ya por este usuario. Claro, si queremos crear otro usuario, creamos el otro usuario y lo distribuimos otros 50 o 40, 30, dependiendo. En este caso el espacio de tablas es este. Ahora, lo que hemos dicho acá, nuestro usuario va a ocupar todos dentro de sus objetos de 50 megas dentro de los 100 iniciales megas que hay. En el caso, necesitamos aumentar, debemos, no necesitamos aumentar porque con 100, es para temas de prueba. Ya o podríamos obviar estos comandos también, pero como para tener un mejor control de los comandos, para que hay comandos más avanzados, incluso hay más. Si revisamos la guía de Oracle hay más cosas todavía que se le puede agregar. Por el momento agreguemos esto para entender un poquito nomás el uso. Ahora volvemos a ejecutar y ya creo el usuario. Muy bien, lo tenemos el usuario creado, pero ahora faltan sus permisos. Esos son tipos de comandos DSL. DSL con comandos de control. Entonces estos van a ser las autorizaciones que le vamos a dar a este usuario, porque por el momento no puede hacer nada. Este usuario está creado, pero no tiene permisos para nada. Así que nuestros permisos se dan con grant y le damos el permiso específico. En este contexto vamos a dar grant create session to, vamos a ponerle to usuario. En este caso lo que le estamos diciendo es que usuario puede iniciar sesión, porque ni siquiera puede iniciar sesión. Así, si ejecutamos este segundo, si lo dejamos hasta acá, no puede inicializar sesión. Luego grant create table to usuario, ya está. Entonces con estos dos comandos, ¿ves? Ya tiene los permisos. Ahora sí, podemos inicializar el usuario con esta sesión. Hasta eso, espacio de tablas, repasando usuario y de ahí sus permisos de esto. Ahora, vamos a abrir otra instancia, esta vez ya no con nuestro usuario DBA. Vamos a hacerlo ahora con el usuario que hemos creado. Usuario, clave, y ya está entrando. Entonces, con esto ya hemos creado un usuario. Dentro de la base de datos tal, ya tenemos nuestro usuario. Este es el esquema también. Entonces, a este esquema tiene el permiso además de crear tablas. Vamos a ver, porque este DBA podría crear el usuario, pero vamos a permitirle que esta tabla pueda crear sus usuarios. Pongamos nuestro primero, esto es create table, si no me equivoco. Luego ponemos un ejemplo. Luego abrimos, cerramos. No me acuerdo la estructura. Más trabajo yo con Java que con base de datos. Así que recordemos. Vamos a recordar juntos y no lo googleamos. A ver. Era el, si no me equivoco, pongamos de
Vamos a ponerle un nombre y el tipo de dato. Luego sería el tipo de dato y si alguna regla de integridad, un constraint. Más adelante vamos a explicar las reglas de integridad para cada tabla. Pero el segundo video debería ser dedicado a eso, solo a la creación de tablas, reglas de integridad, foreign keys, etc. Sí, vamos a hacer de eso, pero por el momento solo hagamos uno básico, primary key. Ya está. Sí, debería ser todo. A ver si salió bien. Esto es uno más, dice Dynamic Performance Tables no accesible, Automatic State Disable in this session. No, esto es solo para preferencias. Ahí está, creado. Entonces ya está creado la tabla ejemplo. Acá sería fácil comprobar, porque pondremos select.from ejemplo para consultar la tabla. Y consultamos la tabla y normal. Pero ¿cómo sabemos que otros usuarios también pueden hacerlo? Simple, porque acá estamos con el DBA y también puede entrar, pero en este caso sería select from usuario.ejemplo. Ejemplo. Ahí está. Entonces al ejecutar esto, ahí está, podemos ver. En este caso, como hemos entrado con el mismo usuario, sería solo ejemplo. Aunque para temas de orden podemos ser usuario.ejemplo, pero otros de la misma base de datos. Y luego ya vemos, el DBA siempre tiene acceso a todo, pero después tenemos que ver si es que otros usuarios pueden leer cosas de otros usuarios. Eso podemos verlo ya en un próximo video dedicado solo a los permisos para dar cada usuario. En este caso hemos visto conceptos básicos para crear una base de datos. Podría decir que esta ya es una base de datos propia tuya, porque ya cuando tú creas tu aplicación Java o como quieras llamar a esta base de datos, ya lo vas a hacer con usuario tal, ya no con el sys. Era un error mío. Bueno, siempre cuando hacía mis pruebas aprendía a conectarme a base de datos con JDBC en Java, ponía sys de frente, aunque es una mala práctica. Mejor ya para evitar chocar con usuarios, creo mi propio usuario, creo tus tablas, regla de integridad y ahí empezamos a hacer nuestras pruebas. Muy bien, esto sería todo en este video. Hemos visto repasando espacios de tablas, creación de usuarios, permisos y una creación básica de tabla desde el propio usuario. Luego en el segundo video ya veremos ya cómo hacemos con este usuario. Vamos a crear unas tablas, un ejemplo de unas pequeñas bases de datos relacional y vamos creando reglas de integridad, etc. Ok, muchas gracias por su atención.